Muy buenas noches, les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos en su noticiero nacional cierre de edición. Los cubrebocas han desatado una pelea en el Congreso entre republicanos y demócratas. Las pasiones salieron a flote y se han lanzado insultos, y todo porque la mascarilla se ha vuelto una vez más obligatoria. Abel Álvarez con los detalles. El Congreso y en particular la Cámara de Representantes están envuelta en una guerra por culpa de los cubrebocas. Los legisladores se han enzarzado en una fuerte discusión sobre el uso de las mascarillas y aunque no están llegando a los puños, sí están lanzándose insultos como este. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, es un idiota por criticar la orden de usar máscaras en todo momento como recomienda el médico del Congreso, Brian P. Monahan, y asegurar que es la decisión de un gobierno que quiere seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua. This is just about more control. This is just the beginning of a set because school's going to start coming back. They're going to shut school down again. This is about control. Let's base it upon the science. There is no discussion about should we do it, should we not, for one reason or another. It's the decision of the Capitol physician who is following the guidance of the CDC. El doctor Monahan explicó que la medida es porque en el Congreso confluyen cientos de personas que vienen cada semana de reunirse con otras y que interactúan de forma cercana entre ellos, pero el argumento no satisface a los congresistas republicanos. We got to go around and see, okay, we can't come to the floor. I can't execute my constitutional duty unless I wear a mask. Well, which is it? Vaccines or masks? Do the vaccines work or they don't work? Do the masks work or they don't work? I'd like to know which it is. El uso de mascarillas no es solo para el Congreso, sino para todo el país. Los republicanos aseguran que la ciencia en la que se basa esta medida es un artículo de la India, pero la directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha repetido que la agencia revisó las investigaciones sobre los brotes en Estados Unidos para tomar la decisión. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. En otra información, continúan los incentivos para vacunar a la población. Los gobiernos estatales y locales han sido autorizados por el Departamento del Tesoro para entregar $100 a todo aquel que se vacune. El plan fue anunciado por el presidente Joe Biden, quien aseguró que los fondos provienen de su plan de rescate de $1.9 billones. En Las Vegas, Nevada, los cubrebocas van a volver a ser obligatorios tanto en los casinos como en los hoteles. En la Ciudad del Pecado, ahora van a adoptar el nuevo mandato de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y exigir a partir de la medianoche de este viernes que todos los empleados y todos los turistas usen mascarillas. Nevada es uno de los estados más afectados por el repunte de nuevos casos de la variante conocida como Delta. Y al igual que los republicanos en el Congreso, algunos restaurantes se rebelan en contra del uso del cubrebocas. Esta fotografía es de un restaurante antimáscara. Se encuentra en Huntington Beach, en el estado de California. Ahí dice que solo se servirá a los comensales no vacunados. El negocio pide a sus clientes que no usen mascarillas cuando estén dentro. El lugar es uno de los que se niegan a aceptar las recomendaciones y los protocolos de sanidad. Mientras tanto, en Nueva York, miles de familias indocumentadas que están a punto de recibir ayuda económica por ser trabajadores esenciales, ahora podrían quedarse sin ver tan solo un centavo. Aseguran que les están pidiendo demasiados requisitos. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica. Arriesgaron su salud y luego de una extensa huelga de hambre lograron que cerca de 290,000 familias indocumentadas fueran incluidas en el Fondo de Trabajadores Esenciales, que provee beneficios de desempleos no tradicionales a aquellos que por su estatus migratorio no recibieron ningún otro auxilio gubernamental. Pero ahora que comienzan a recibir las solicitudes a partir de agosto, la burocracia estatal los está dejando de nuevo excluidos de estas ayudas. Se le llama a nuestra gente trabajadores esenciales, pero entre comillas son esenciales, porque realmente están siendo excluidos de todas las ayudas. Y es que muchos sienten que el gobierno estatal no hizo honor a su palabra, pues con los procesos impuestos los $2.100 millones aprobados que debían ser entregados en montos de $15.600 a 92,000 trabajadores y de $3.200 a 199,000 no llegarán a los más necesitados. La naturaleza de sus empleos informales o haber trabajado bajo otros nombres o sin documentos válidos no reúnen las condiciones del Departamento de Trabajo, que exige certificados de empleo, cartas de recomendación,
desprendibles de pago y demostrar que perdieron sus ingresos en un 50%. Son más restrictivas que programas de desempleo para ciudadanos. Y las personas más afectadas son esos que trabajan de manera de cash. Eso primordialmente son vendedores, son hornaleros, trabajadores domésticas. Pero también sabemos que en muchos restaurantes, hasta mecánicos. Organizaciones como Se Hace Camino Nueva York y otros activistas exigieron al gobierno de cómo flexibilizar estos requisitos para que la ayuda prometida no se quede en una sola intención. Sin embargo, el gobierno ha dicho que quiere prevenir posibles fraudes. De no modificarse estas regulaciones, miles de personas que lucharon por obtener este beneficio podrían quedarse sin ver un centavo y volver a las sombras, pese a ser trabajadores esenciales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Millones de familias de comunidades minoritarias ahora en peligro de perder ayuda federal al quedarse sin representación en el Congreso. Todo esto debido a una estrategia republicana. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos explica de qué se trata. Mientras el Congreso debate una legislación para prevenir la supresión del voto, pretendida por varios estados controlados por legislaturas y gobiernos republicanos, surge otra amenaza que intenta socavar los derechos de las comunidades minoritarias. Así lo denuncia un estudio del Brennan Center for Justice, hecho público hoy. Esta táctica dejaría a millones de personas sin representación igual en el gobierno estatal y local, empeoraría la desigualdad en algunas regiones del país y ayudaría a que las personas blancas no hispanas mantengan su supremacía política, su dominio político. Según el estudio, en el nuevo ciclo de redefinición de distritos, estrategas republicanos utilizan una táctica que busca excluir a las personas no ciudadanas y a los niños de los conteos de población. Los niños y niñas que ya tienen ciudadanía estadounidense serán el grupo excluido más grande. Representan más del 70% de las personas que se excluirían en Texas, más del 80% en Georgia y más del 90% en Missouri. Las consecuencias serían una dramática reducción en el financiamiento de servicios públicos, como escuelas, salud y transporte, y una menor representación en los escaños legislativos. Se desviaría el poder político de las áreas urbanas y suburbanas que son cada vez más diversas y más pobladas, y ese poder se lo transferiría a las regiones rurales, que son predominantemente blancas en cada uno de estos estados. Para organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes, las tácticas republicanas tendrían un trasfondo racial orientado a perpetuar la supremacía de poder. Todo esto es intencional y todo esto es con el propósito de hacer todo lo posible para cuando lleguemos a ser la mayoría, todavía se pueda controlar, ¿verdad? En cierto aspecto, nuestra comunidad. Los autores del informe advierten sobre la dudosa legalidad de romper con la práctica actual en la que todos los habitantes son tomados en cuenta y que dejaría a los estados vulnerables a una serie de litigaciones. Desde Washington, Alfredo Miranda, Cierre de Edición. En otra información, las familias que sobrevivieron al derrumbe de la Torre de Miami no saben cuál será su próximo hogar. Estamos hablando de 35 familias que se han quedado prácticamente en la calle. Muchos de ellos han estado en hoteles y en apartamentos temporales. Se espera que entre los seguros y la venta del terreno queden aproximadamente 150 millones de dólares para repartir entre las familias de las víctimas, pero falta mucho tiempo para que eso se lleve a cabo. Y el cambio climático amenaza al oeste del país, donde se experimenta una de las sequías más intensas registradas en los últimos años. El estado de California es uno de los más afectados, en el cual no solo enfrentan una sequía, también hay ahora una crisis muy seria de agua. Dayanis López ya está con nosotros con toda la información. Dayanis, buenas noches. Buenas noches, José. La situación es bastante crítica. Después de 2 años consecutivos sin lluvias abundantes, el 85% de California está bajo alerta de sequía extrema y excepcional, provocando que las reservas de agua disminuyan, que la tierra esté más seca y que las restricciones del uso del agua aumenten. Ante la grave situación de la sequía, hoy varios condados se enfrentan el recorte de agua obligatoria. Uno de estos es el condado de Sonoma, zona agrícola donde sus residentes tienen que reducir el uso del agua a un 40%. Esto a consecuencia de la disminución de 58 millones de galones de agua de este preciado líquido en el lago Russo y Mendocino, principales suministros de agua en esa zona. Para que las verduras y todo eso vengan aquí, si no hay agua no vamos a tener y se incrementa el precio. Es lo más
principalmente que se incrementa el precio por la falta de agua. Santa Clara es otro condado bajo emergencia, donde los residentes de varias ciudades, incluyendo Sunnyvale, tienen que conservar 15% de agua y se les permite regar un máximo de 3 días a la semana. Estas imágenes de la NASA demuestran cómo el lago Shasta, el depósito más grande y la tercera reserva de agua en California, vio caer el nivel del lago 106 pies en elevación tan solo en un año, mientras que el segundo embalse más grande, Lake Orville, también vio reducir el nivel del agua 190 pies en 12 meses. El agua para la agricultura definitivamente es muy importante, y que sea prolongada el tiempo de lluvia para nosotros definitivamente es desastroso. María Alonso tiene una huerta comunitaria en San Bernardino, California, de la cual dependen muchas familias de bajos recursos. Ante la gravedad de la escasez de agua, la sequía y la ola de calor, María implementa soluciones sencillas para conservar el agua. José, por ahora el impacto de esta sequía se siente más en el Valle Central de California. Sin embargo, expertos piden a todos los californianos a conservar el agua con pequeños cambios diarios, especialmente durante esta ola de calor e incendios que empeoran la sequía. Regreso contigo. Buena información, Dayanis. Gracias, muy buenas noches. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a pasar a información que nos llega desde Colombia para conocer la otra migración. Se trata de miles de personas que están varadas en la frontera con Panamá. Intentan una nueva ruta para llegar a Estados Unidos, pero han provocado el caos en una pequeña población. Carolina Gómez con la siguiente crónica. La crisis humanitaria es sin precedentes. Más de 25,000 migrantes de Cuba, Venezuela, África y Haití se encuentran varados en una pequeña población colombiana de 10,000 pobladores frontera con Panamá. Debido a diferentes medidas migratorias de algunos países mejor, han emprendido su viaje no de retorno hacia Haití, sino de búsqueda de alternativas principalmente en el norte del continente. Específicamente esperan llegar a Estados Unidos. Inicia en Brasil tratándose de la migración africana, va subiendo hacia Perú, Ecuador, posteriormente ingresa a Colombia. Esperan atravesar la selva del Darién y luego toda Centroamérica, pero con el represamiento en Necoclí la situación empeora y se convierte en una bomba de tiempo, pues las embarcaciones pueden transportar máximo 200 personas por día, 2 veces por semana. Lo complicado es que a esta población diariamente están llegando cerca de 1,000 migrantes. Yo pido a la autoridad colombiana que mete mano a ver cómo despachan el grupo que están acá y que espera que reciben otro grupo. Pero el SOS que han realizado las autoridades locales cada vez es más urgente, no solo por el peligro sanitario de esta pandemia, sino porque los suministros básicos ya comienzan a escasear. No tenemos agua en el municipio, en el casco urbano. El tema de abastecimiento, ya los productos comienzan a escasear, de hecho ya se está presentando un sobrecosto en los productos. Según Migración Colombia, detrás de estos migrantes hay bandas dedicadas al tráfico de personas que no solamente le cobran en dinero, sino en explotación sexual y laboral. Y otros, los narcotraficantes, que los obligan a llevar pequeñas cantidades de droga. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. Regresamos a información en Estados Unidos. En Nueva York, afroamericanos y latinos residentes en barrios pobres denuncian ser víctimas de una táctica de la policía. Se le conoce como stop and frisk, o sea, detención y registro. La medida volvió a ser objeto de protestas frente a la Comandancia Central de la Policía en Bajo Manhattan. Se anunció una nueva demanda para prohibir esta práctica discriminatoria que solo afecta, por cierto, a gran parte de las minorías. Después de la pausa, los invitamos a que se queden con cierre de edición. Un juez de Colorado terminará en prisión acusado de ser informante de un narcotraficante. El ahora ex magistrado a quien ve en pantalla, de nombre Ryan Camada, pasará 1 año y 1 día en la cárcel por pasar durante años información confidencial sobre operativos de la policía y se los pasaba a su amigo de la infancia, Alberto Beto Loya, el cabecilla de una organización criminal que traficaba grandes cantidades de cocaína. Y en Guatemala, la destitución de un fiscal anticorrupción enciende las llamas del descontento. Miles de personas ocuparon las calles de la capital del país para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Como nos informa desde allá, José Flores.
Pese a tener 86 años de edad, Marta se unió este jueves a miles de guatemaltecos que salieron a protestar en todo el país para exigir la renuncia del presidente de la República, Alejandro Yamatei, y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, luego de que en forma conjunta destituyeron al fiscal anticorrupción, Francisco Sandoval, quien investigaba al mandatario y a otros funcionarios del actual gobierno por supuestos actos de corrupción. Fuera Yamatei y la señora Porras, y queremos aprovechar, decirle al pueblo que nos acompañen, porque es la oportunidad de deshacernos de todos los corruptos. ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! De esta forma, el líder indígena, César Schoch, dirigía uno de los grupos que bloqueó una de las principales carreteras del país con el propósito de presionar a Alejandro Yamatei para que deje la presidencia. En toda Guatemala lo que estamos exigiendo es que el presidente de Guatemala renuncie por tanto acto de corrupción que ha hecho en nuestro país. Ana María de León se unió al paro nacional y considera que la corrupción que comete el gobierno de Alejandro Yamatei sigue originando que las personas de escasos recursos sigan migrando a Estados Unidos. ¿Por qué la migración? Porque aquí en Guatemala no contamos con un trabajo. Por eso está la migración. El Estado de Guatemala es corrupto. Ya es demasiado, ya se pasaron. Antes robaban de poco, ahora solo son cientos de millones los que se están robando. El pueblo ya no aguanta más. Pese a la lluvia, las personas salieron a protestar en todo el país y están dispuestas a seguir haciéndolo en los próximos días hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. En información de la República Mexicana, en los próximos días miles de presos van a quedar en libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenará la excarcelación a mayores de 65 años con enfermedades crónicas y también a personas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves. También los que hayan sufrido tortura y todos aquellos que llevan más de 10 años detenidos sin condena. La medida ha sido muy, pero muy criticada. Y la selección mexicana de softball que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio ha provocado molestia y muchas críticas en las redes sociales después de que supuestamente tiraron sus uniformes a la basura previo a su viaje de regreso a la capital mexicana. Desde ahí, Víctor Blázquez nos tiene las reacciones a lo que muchos dicen es una ofensa nacional. Un escándalo envolvió a la comitiva de México en las Olimpiadas. Las jugadoras del equipo femenil mexicano de softball decidieron tirar su uniforme a la basura argumentando un exceso de equipaje, lo que causó polémica entre las atletas, directivos y hasta los propios mexicanos. Antes de la justa deportiva, así se les escuchaba con ánimo. Va a ser un nivel extremadamente competitivo, solamente 6 países de todo el mundo vamos a ir. Entonces va a estar lo mejor en Juegos Olímpicos. Yo sí defino a mi equipo como un equipo que juega con el corazón y lo entrega todo. Incluso la polémica ha llegado a las más altas esferas, porque mientras en este documento se puede apreciar la indignación, y es que cabe destacar que para muchos atletas, portar este uniforme lleva años de sacrificio, porque aseguraron que quienes lo tiraron ya no volverán a jugar. Y por el otro lado, el presidente de la federación parece que las defiende. Que con todo respeto ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes. Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso. Pero además hay jugadoras de origen americano que incluso no quisieron portar la bandera mexicana en las prendas cuando era la justa. Pues me parece algo aterrador el que las jugadoras hayan tirado los uniformes que representan la patria. Es como un deshonor. Imagínate, hay miles de atletas queriendo tener una oportunidad para representar a su país. Y ellas tiraron a la basura lo que representa el orgullo más grande del país. Este tremendo escándalo llega después de que México tardó 12 años de llevar a un equipo de softball a las Olimpiadas y se despiden ganando reproches en lugar de medallas y con el orgullo por los suelos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Otra señal más del cambio climático. Estas son las imágenes. Mire, es una imagen que nos llega de una nevada histórica en Brasil. Las calles se cubrieron de un grueso manto blanco. Acostumbrado al calor, la nevada sorprendió a niños y adultos. La ola de frío con temperaturas de hasta 7.8 grados bajo cero afectaron a unos 13 municipios en la región del sur del país. Y la muerte por sedación de una doctora en Chile ha abierto un tremendo debate.
Estamos hablando de la experta en biótica, de nombre Liliana Ortiz. Ella era una enferma terminal de cáncer de mama. Vea estas imágenes. Grabó un conmovedor video antes de morir con una inyección aplicada por su propio esposo. La mujer se sometió al proceso para que su muerte fuese sin dolor alguno. Su caso, de nuevo, abre una discusión nacional en momentos en que el Congreso chileno busca una ley sobre la eutanasia. Pausa comercial y regresamos. Esta es una historia conmovedora. Se trata de una joven contagiada por COVID-19. Es la protagonista de una verdadera historia de superación personal. En el Perú, Alison Quispe acaba de salir de coma y desde su cama defendió su tesis universitaria. La joven, que es licenciada en pedagogía, pasó momentos terribles desde que contrajo el virus días antes después de que su padre muriese por esa misma enfermedad. Su tesis se basa en la participación de las familias en el aprendizaje a nivel de primaria. Felicidades. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos mañana en Cierre de Edición.